describió Freud y Anna Freud. Y básicamente consisten en que la mente tiene como estos tres sistemas, ¿no? Estas tres identidades que son el ello, el yo y el superyo. Digo, para no entrar en detalles, el ello es el impulso, la pulsión primitiva, la primera que nace, la de correr, la de comer, la de hacer pipí, hacer popó, ¿sí me explico? Ese es el ello, ¿no? El superyo es la parte que nos ayuda a inhibir esas pulsiones, a controlarlas, ¿ok? Y el yo es el que nos ayuda a decidir qué hacer con ellas, ¿sí me explico? Si le hacemos caso al superyo o al ello. El mediador. Exactamente, el mediador. Resulta que los mecanismos de defensa, como todo el cuerpo, como cualquier otro organismo, tiene medios para defenderse de agresiones o de ciertas cosas, ¿no? Bueno, resulta que la mente se puede defender del ello, de los impulsos agresivos. Puede ser que yo esté muy enojado con alguien y mi ello me nace golpearlo, agredirlo, matarlo, asesinarlo, ¿no? El impulso de muerte, ¿sí? El superyo me dice, no lo hagas. Eso está mal porque te meten a la cárcel o porque no está bien, ¿sí me explico? Entonces el ello tiene que hacer algo con ese impulso, ¿sí? Entonces el mecanismo de defensa es la manera de darle rienda suelta al impulso, pero sin que cause el daño, ¿sí me explico? Que yo tenía esperado. Entonces en ese caso lo que agarro es algo y lo aplasto, ¿sí me explico? Como desquitar ese impulso con algo. Eso se llama desplazamiento, por ejemplo. Ese es un mecanismo de defensa. Son inconscientes, es decir, uno no lo hace consciente, ¿no? Es como que digas, ay, voy a apretar esto. Exacto, voy a apretar esto para desquitarme. No, o sea, hay quien se enoja mucho y le golpea la pared. ¿Me explico? Es un desplazamiento, ¿sí? Entonces, ese es, por ponerte un ejemplo, un mecanismo de defensa. En pocas palabras, el mecanismo de defensa trata de desahogar la pulsión del ello, ¿sí? Pero sin que rompa las reglas del superyo, ¿sí? Y hay muchos tipos de mecanismos de defensa. En pocas palabras, Kemberg los clasifica en escisivos o primitivos y los represivos, o más bien avanzados, ¿verdad? O especializados, ¿no? Los mecanismos de defensa represivos los utilizan los niveles de personalidad un poquito más desarrollados. Represivos son los que contienen el impulso, ¿sí me explico? De alguna manera lo metabolizan y sale de una forma muy suave. El escisivo o primitivo son los que el impulso sale de una manera totalmente disociada, ¿sí me explico? Inconsciente. O sea, escisivo quiere decir que disocia la conciencia del afecto. Por ejemplo, estas crisis disociativas, ¿sí me explico? Ante un trauma muy severo, entro como en shock, que se le llama, ¿no? Y me disocio. Y puede ser un momento en el cual no tengo memoria. ¿Sí me estoy explicando? Otro mecanismo de defensa disociativo sería la negación primitiva, ¿sí? Es el de tú lo hiciste con la evidencia y esas cosas, pero con tal de no reconocerlo, no es cierto, como los niños chiquititos. Que dices, tú rayaste la tú pared, rayaste, y tienen las manos el plumón. No fui yo, fue no sé quién. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre mentir y la negación, ¿ok? La negación es un mecanismo de defensa, la mentira no tanto, ¿ok? O sea, es consciente, el mecanismo de defensa es inconsciente, ¿sí? Otro mecanismo de defensa... es negación primitiva. Negación no primitiva. Es, porque hay otro que es negación... negación. ¿no? O sea, Negación. Es una fase del duelo, ¿no? La negación que se abre, ¿no? Pero que te digo, decisivo, es la negación primitiva, ¿no? Otro mecanismo decisivo sería, por ejemplo, la devaluación o la idealización primitiva, ¿no? Yo conozco a alguien que me cae muy bien y lo pongo en un pedestal, ¿me estoy explicando? El ejemplo que te ponía, yo conozco a alguien que me gusta, y lo idolatro, pero resulta que tiene antecedentes penales, es golpeador de mujeres, ¿sí me explico esas cosas? Y se me, o sea, de alguna manera mi afecto engrandece a esa persona, pero cognitivamente ignoro todos los elementos contrarios. Y lo mismo pasa en la devaluación primitiva. Sin conocer a alguien, ese tal es tal por cual, bla, bla, bla. Cuando los antecedentes puede ser que tengan otras cosas. ¿Me estoy explicando? Los mecanismos de defensa escisivos hablan de que no está integrado el sujeto. ¿Sí me explico? El objeto no está integrado dentro. Entonces, las personalidades un poco menos desarrolladas utilizan sobre todo mecanismos escisivos. Todos utilizamos de todos, pero predominan los escisivos o predominan los represivos.
Un mecanismo de defensa represivo es por ejemplo, pues sí, la represión como tal, o supresión, que son muy parecidas, ¿no? Simplemente el hecho de ignorar algo, de no hacerlo consciente en un cierto momento, ¿no? O por ejemplo, otro mecanismo represivo es el desplazamiento, ¿no? Yo estoy con alguien que me gusta, que quiero, y de repente tiene una mascota y empiezo a acariciar al gato y hablarle bonito, ¿sí? O sea, desplazando todo lo que siento por esa persona hacia otro objeto. ¿Sí me estoy explicando? Otro mecanismo decisivo que utilizamos mucho es la proyección. Ajá. ¿Ese es decisivo? Ese es decisivo, sí. Poner en el otro algo que es mío. Por eso es decisivo. ¿Sí me explico? Okay. Otro mecanismo... Los decisivos son disociativos siempre. Sí, son disociativos, exactamente. Tú dices, no, ese güey es un pinche perdedor, que no sé qué. Y tú, o sea, le dices, oye, carnal, tú pecas de lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Ajá. Pero lo proyectó, ¿sí? Okay. Un mecanismo neurótico represivo sería, por ejemplo, la introyección, ¿sí? Por ejemplo, ver a alguien que se viste, me gusta cómo se viste, y yo adopto ciertas cosas de alguien, ¿sí me explico? O adopto el tono de alguien, la conducta de alguien, ¿sí? Nuestro yo se hace de muchas introyecciones desde chiquito. Mucha gente te dirá, eres igualito a tu mamá, hablas igual, hablan igual, ciertas cosas, o eres igualito en estas cosas a otra persona, es porque lo copiamos. Ajá. Okay. La identificación total significa que yo te veo y yo me transformo en ti. ¿Es diferente que introyección? Es diferente. Okay. La identificación es decisivo, la introyección es represivo, un poquito más neurótico. La introyección toma partes de ti. Ok, no ¿sí? todo. No todo el objeto. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la identificación, es todo completo, ¿sí? No es raro, por ejemplo, que se juntan extranjeros o españoles o algo por el estilo y todos hablan así y uno empieza a hablar como ellos. Ese es un proceso identificatorio. ¿Me explico? Es inconsciente, pero es un mecanismo de defensa para ser parte de ese grupo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? La introyección sería adoptar una cuestión más bien cultural o de moda o del aspecto que tienen en toda tu vida. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Muy bien. Y existen 3 mecanismos de defensa represivos, neuróticos, que desahogan totalmente la pulsión del ello. ¿Sí? Esa pulsión del ello, cuando tú estás enojado con alguien, pero golpeas un costal, golpeas un cojín, sí te desahoga, pero te deja un residual, un impulso residual, ¿me explico? Todos los mecanismos de defensa tienen eso. O sea, que te dejan un algo. impulso residual, así es. Entonces, hay 3 mecanismos, según Freud, con los cuales no hay, ¿cómo se llama? Ese residuo. ¿Cuáles serían esos? Sublimación, el humor y el altruismo. ¿Ok? La sublimación es como el mecanismo de defensa por excelencia neurótico de los más avanzados. Sublimación significa hacer de ese impulso que puede ser dañino tu mejor capital, ¿me explico? Puede ser que yo tenga un impulso agresivo muy severo, ¿sí me explico? Pero me vuelvo cirujano, ¿sabes? Y entonces ese cortar y tasajear en un quirófano me ayuda a vivir, a darme prestigio y a salvar a la gente. ¿Sí me estoy explicando? Es capitalizar ese impulso. Otro de sublimaciones, por ejemplo, mi mamá murió de cáncer y es una pérdida muy dolorosa y pues me vuelvo oncólogo, ¿sabes? Para hacer de ese dolor mi mejor capital. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Desahogar esa parte. También esto de ser oncólogo podría ser altruista. Voy a ayudar a la gente, ¿sí me explico? Lo que yo no tuve o lo que yo perdí. De esa manera yo reconstruyo mi vida altruistamente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Pero el altruismo ya es otro aparte, ¿verdad? Es otro aparte. La sublimación es hacer de ese impulso algo que te dé satisfacción, que te llene de vida. ¿Sí me explico? También el altruismo puede ser un tipo de sublimación si tú quieres, pero tiene la característica de dar a los demás. ¿Sí? Y el tercero es el humor. Ajá. Todos tenemos 1000 defectos. Ajá. Pero hay quien aprende a reírse de sus defectos. No es por nada que ves a los comediantes riéndose de sí mismos, pero es un mecanismo de defensa para resignificar su trauma primario o su impulso primario, ¿no? O que dicen, yo lo quería matar y hacer esto y lo otro, y lo dicen de una manera graciosa, de tal manera que el impulso agresivo o depresivo o el que tú quieras, se vuelve agradable y capitalizas.
Hay un mecanismo de defensa bien interesante que describió Melanie Klein que se llama identificación proyectiva. Una persona se proyecta, ¿sí? Yo todos los días te digo a ti, eres una tonta, no puedes, bla, 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 bla. Y un buen día tú repruebas las materias, tú ya no quieres trabajar y dices, sí, es que soy bien tonta. Es decir, yo te proyecto mis conflictos y tú te identificas con ellos. Y te vuelves la tonta y a mí me das la razón. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ¿y de quién es el mecanismo? ¿Del que está diciendo que es tonta? Del que está diciendo. Yo transformo al otro. Es como si yo a mi novia le dijera, ¿estás loca? Sí, estás loca. No, hombre, ya cállate, estás loca. Y un día se enoja y enloquece. Ya ves, estás loca. Pero en realidad el que está el que lo provocó, o el que se siente el que así, lo provocó ese fui yo. Ajá. Así es. Eso se llama identificación proyectiva y lo describió Melanie Klein. Así es. En terapia es muy importante, cuando estás trabajando con el paciente, señalar estos mecanismos de defensa cuando son no aptos, sobre todo los decisivos, ¿no? Estos lenguajes dobles de no estoy enojada. Los pacientes neuróticos, como casi no tienden a escindir, es un poquito en terapia más complejo. Por ejemplo, utilizan mucho la racionalización o la intelectualización. Es un paciente que te puede convencer, ¿sí? Por ejemplo, un paciente neurótico es el de, oye, ¿por qué fumas? El paciente ya sabe que fumar le va a hacer daño, tiene todas estas consecuencias. ¿Por qué? No, bueno, la verdad es que me echo un cigarrito, no hace tanto daño, las estadísticas dicen que bla, bla, bla. Además, si me va a dar, me va a dar, si no, aunque deje de algo me ha de morir. O sea, sí, la racionalización y la intelectualización se parecen mucho. La racionalización suena más a un pretexto. La intelectualización es un argumento mucho más sofisticado. El paciente con intelectualización te puede decir, la verdad es que me estreso, yo sé que me puede hacer daño, pero lo necesito para calmarme, si no podría hacer cosas peores. Además he pensado que pues la vida no tendría sentido sin darse ese tipo de lujos. O sea, ¿sí me estoy explicando? Es un argumento. O sea, ahí podría parecer que es algo como más consciente. Sí, claro, consciente, pero ese argumento muy sofisticado, muy intelectualizado, te defiende. ¿Sí me estoy explicando? De algo que es evidente de te estás haciendo daño, ¿sí? Ese es intelectualización. La racionalización es un argumento un poco más básico, suena más como a pretexto, ¿no? Esa es una. Otro, por ejemplo, la supresión. La represión y supresión son muy parecidas. La supresión, hay quien dice que puede ser consciente, o sea, me llega tal sensación y la reprimo y me distraigo con algo más. Hay quien está en su casa solo, le llegan ciertos pensamientos y dice, me voy a ir a correr, me voy a ir a trabajar. Suprimo el pensamiento conscientemente o suprimo la idea o la sensación, ¿sí? Esa es la supresión, ¿sí? La represión es que de verdad está inconsciente, o sea, ese impulso, esa sensación no llega ni a la conciencia. Entonces, de esa manera, los mecanismos de defensa nos ayudan a sobrellevar los conflictos psíquicos entre ello y superyo. Entre más integrado tengamos los objetos y a uno mismo, más neuróticos son los conflictos y más represivos son los mecanismos de defensa, y más humor y más sublimación y más altruismo dan, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la función de los. Esos son, y para eso sirven los